Listo, mis queridos alumnos, vamos a empezar en este momento la clase de lenguaje y comunicación. Bienvenidos una vez más al Liceo Educativo Bomberí. Si se comparte la pantalla, si se está viendo, señora Aníbal, la pantalla compartida. Sí, 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 Empecemos. A ver. sí. Sino que, disculpe, yo sí trabajo con él. Solo con celular no tengo computador. Entonces, por eso es muy pequeña las luchas. Ah, ya, pero sí se ve la Tengo pantalla, que no hay abrir un problema. poco. Ya, ya es. Ya, a ver, vamos a empezar. ¿Qué? Un relato cautivador. Prepárate para sumergirte en un mundo de aventura, emoción y aprendizaje. Este relato te cautivará desde el principio hasta el final, llevándote a través de un viaje lleno de giros inesperados y lecciones valiosas. En este momento vamos a ver la primera clase que trata sobre el protagonista. ¿Alguien quizás sabe lo que es un protagonista? ¿Qué les viene a la mente la palabra protagonista? Bueno, para mí es la persona, como decir, especial, ¿no? O sea, un personaje que, bueno, puede ser de una película o de una novela, pues una persona, la principal, bueno, para mí. ¿Ya? Es el personaje principal, puede ser de un cuento, de una historia, de una aventura. Inclusive nosotros mismos somos protagonistas de nuestras vidas. Nosotros somos los que forjamos nuestro destino, sea bueno o sea malo. Nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Regresamos, compañerito. Mm, ya. Introducción. Conoce a nuestro protagonista, un personaje complejo y lleno de matices, que enfrenta desafíos únicos en su camino. Personalidad. Descubre la personalidad cautivadora del protagonista con rasgos que lo hacen increíblemente humano y relatable. Buenas noches, licenciada. Motivaciones. Buenas noches. Entiende las profundas motivaciones que impulsan al protagonista a tomar decisiones arriesgadas y a luchar por sus sueños. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, como les decía en esta parte, ¿quién es el protagonista? Es No me rayen la pantalla, por favor. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es la persona principal, ¿no? La que se encarga, en este caso, de forjar un cuento, una historia, es el personaje principal. Vamos a la siguiente parte, el conflicto. Es un desafío crucial. El protagonista se enfrenta a un desafío crucial que amenaza con poner en jaque todo lo que ha construido. Tiene obstáculos inesperados. Surgen obstáculos inesperados que dificultan aún más el camino del protagonista hacia la resolución del conflicto. Tensión creciente. La tensión aumenta a medida que el protagonista lucha por superar los retos y alcanzar sus objetivos. Digamos, por favor. Un momentito. ¿Qué pasó? Ya. Espérame un momentito porque se me va a acabar la batería de mi laptop, me salió el aviso. Espérame un segundo.
Gracias, mis queridos alumnos. Justo se me iba a apagar la laptop. El desarrollo de la trama. A ver, anteriormente estábamos viendo lo que era el protagonista, es el personaje principal. La siguiente era el conflicto. El conflicto son anécdotas, amenazas que tiene que cumplir el protagonista, ¿sí? Esto se está hablando en un cuento, en una historia, en un relato. La siguiente diapositiva trata del desarrollo de la trama. Esto es un giro inesperado. Un giro inesperado en la trama cambia por completo el curso de la historia, obligando al protagonista a replantearse su estrategia. También tenemos lo que es las revelaciones sorprendentes. Surgen revelaciones sorprendentes que arrojan luz sobre el pasado del protagonista y dan una nueva perspectiva. Y como número 3 tenemos decisiones clave. El protagonista se enfrenta a decisiones claves que determinarán el rumbo de la historia y su propio futuro. Todo esto es el desarrollo de un trama, es en el momento en que ustedes leen un cuento, una historia, una fábula. Vamos a ver en este momento qué es el clímax. El número punto 1 es punto culminante. Llegamos al punto culminante de la historia donde todo se pone en juego y el protagonista debe dar todo de sí. Número 2, tensión máxima. La tensión alcanza su punto máximo manteniendo al lector en vilo mientras el protagonista lucha por superar el conflicto. Y número 3, desenlace emocionante. El desenlace de la historia es emocionante e inolvidable, dejando una profunda impresión en el lector. Ya, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, ustedes cuando han leído un cuento, ¿qué nomás encuentran en el cuento? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué partes nomás tiene un cuento, una historia, una fábula? ¿Quién me dice? A ver, Jenny Simbaña, Jennifer Mejía, Daniela Caizapastos. A ver, cuando nosotros les contamos un cuento a los niños, ¿con qué comenzamos? A ver. Se comienza lo que es con un título Ya tenemos del un cuento. título. Muy bien. En ese momento Es, comenzamos a conocer los personajes, ¿no? Que tenemos personajes principales, personajes secundarios. Ya, ¿qué más? ¿Qué más sabe tener el cuento? Esto que cuenta el cuento. Ya, es la persona que narra el cuento, ¿no? Muy Ujú. bien. Obviamente el personaje principal es un protagonista. Ya. Y también tenemos que tener un lugar, un espacio. Muchas veces hablamos que es en un bosque, en una ciudad, entre otros, ¿sí? Todo eso mantiene lo que es un cuento, una fábula, una historia. Y la parte final, ¿cuál será? Después de La estar con los culminación del personajes, cuento. ¿perdón? La culminación del cuento. Exactamente, la culminación, ¿no es cierto?, del cuento. Y muchas veces en el cuento tiene una anécdota, una historia, o si es una fábula, tiene un mensaje. ¿Ya? Tenemos lo que es la resolución. Superación de obstáculos. El protagonista logra superar los obstáculos y alcanzar su objetivo, dejando atrás las dificultades que enfrentó. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos pequeños nos contaban lo que era la Caperucita Roja, ¿no es cierto? ¿Quién era aquí el protagonista? Caperucita Roja. Y ella tenía un gran desenlace, ¿no? Toda la historia que ella tenía que tener para llegar al final del cuento. Crecimiento personal. A través de esta experiencia, el protagonista experimenta un profundo crecimiento personal que le brinda nuevas perspectivas. Y la conclusión satisfactoria, la historia llega a una conclusión satisfactoria, dejando al lector una sensación de plenitud y bienestar, ¿sí? Entonces, como les decía en el cuento que nos contaban de niños, ¿no? Era muy interesante porque teníamos varios personajes, tenía un desenlace y al final tenía una conclusión satisfactoria, ¿no? Que todos quedábamos contentos.
Todo esto es una resolución. Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva nos indica las lecciones aprendidas. Tenemos lo que es la reflexión, el crecimiento y perseverancia. ¿Qué será una reflexión? A ver, ¿quién me dice? Señor Víctor Zurita, ¿qué es para usted una reflexión? Ya, sería lo que es reflexionar entre uno mismo, lo que, digamos, si algo estoy haciendo, reflexionar si voy a hacer nuevamente, no, digo yo, o no hacer, diría. Ya, muy bien. Entonces se dan cuenta que nosotros también somos protagonistas de nuestra vida, ¿no es cierto? En el caso del señor Zurita me dice que la reflexión es reflexionar de lo que estamos haciendo bien y mal en nuestras vidas. Nosotros también creamos nuestra propia historia. Y en el caso de un cuento, de una fábula, pues vemos al final qué sucedió y de esto sacamos una moraleja o, o, o algo bueno o positivo para nosotros, ¿no? Para reflexionar. Crecimiento. El viaje del protagonista demuestra que el crecimiento personal y la superación de desafíos son posibles. En este momento que ustedes están continuando con sus estudios, es un crecimiento, ¿no? Que quizás en algún momento nuestra historia paró en esa parte, pero ahora seguimos creciendo. Es un viaje de ustedes como protagonistas y al final van a tener un gran desenlace, van a culminar con con su meta, su sueño anhelado, ¿sí? Perseverancia. La perseverancia igual es lo que están haciendo ustedes, el conectarse en las clases, muchas veces estar haciendo sus deberes en momentos de descanso. Eso es una perseverancia, que al final van a tener un gran desenlace. Es la Igual, man, persistencia y la determinación del protagonista. Son cualidades que inspiran al lector a no rendirse. Dígame, señor Zurita. eh, en ese punto lo que es de la perseverancia es un punto muy importante ya que incluso en el ambiente laboral, digamos, hay momentos buenos, momentos malos y no hay que rendirse, no hay que hundirse. Uno mismo se tiene que coger fuerzas, ánimos, seguir adelante. Nunca hay que mirar lo que ya pasó atrás. Ya, muy bien. Y muchas veces de nuestros errores se aprende, ¿no? Quizás a veces tuvimos algún error, cometimos algo malo, pero de eso hemos aprendido y nos hemos levantado. Ese es nuestro crecimiento y ahora es nuestra perseverancia. Seguir avanzando de forma positiva, ¿sí? Entonces, si ven que tanto los cuentos, fábulas, inclusive en nuestra propia vida, tiene una reflexión, un crecimiento y una perseverancia. Sigamos. La conclusión. ¿Qué es una conclusión? A ver, ¿quién me dice qué viene a la mente cuando hablamos de una conclusión? Licenciado, para mí la conclusión es de, o sea, en general, o sea, como un concepto de todo lo que se ha leído o todo lo que se ha escrito, entonces se saca una pequeña parte de todo eso, entonces es en conclusión o una conclusión de todo lo que se ha aprendido. Ya, es un resumen de todo, ¿no es cierto? Es una pastillita tan pequeña, pero que abarca todo lo importante y lo principal. Y esto se divide en resumen, en impacto y legado. ¿Qué es un resumen? Este relato cautivador ha recorrido un viaje lleno de emociones, crecimiento y lecciones valiosas. ¿Qué es el impacto? El lector se sentirá inspirado y reflejado en la experiencia del protagonista, llevándose consigo una profunda reflexión. ¿Y qué es el legado? La historia dejará una huella duradera, convirtiéndose en un recuerdo emocionante y en una fuente de inspiración. ¿Quién de ustedes le gusta leer? ¿Quién nos gusta leer libros, historietas? ¿Qué será? ¿A alguien le gusta leer? ¿Tenemos A mí ese sí me hábito de gusta leer. lectura? Sí, Ya, a ver, ¿cómo qué ha leído? yo leí un libro que se llama Cien años de soledad. Ya, y más o menos un resumen rapidito de qué trata. Trata de ese un señor que vive como que en el campo, vive solo a través del tiempo. Él se da cuenta de todo lo que hizo en su vida. Ya, ¿y qué moraleja o qué mensaje le deja a usted esta lectura?
Bueno, yo pienso que como que debemos ser más pendientes de las personas. No le escuché, me repite, por favor, justo corto el internet. Es que a mí también se me está cortando porque no hay buena señal. Ya, no hay problema, ¿sí? Pero en sí, todas las lecturas que nosotros tenemos, una es para mejorar nuestra lectura, nuestra retención y también ver una conclusión, ¿no? Y todos los libros en sí nos llevan a una conclusión positiva que nos ayude a nuestro desarrollo como personas, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros tenemos niños pequeños, se les enseña a leer, pero después de leer se les pregunta, ¿qué entendiste, no? Porque no solamente es leer, sino que también es interpretar y entender. Y eso muchas veces tenemos el problema, que dice, yo sí leí 10 veces la misma lectura, pero ¿qué entendiste? Nada. Y es porque no tenemos el hábito de leer, analizar, comprender. Y es por eso que a veces en los exámenes que damos, que estamos justamente en exámenes, nos va mal, porque no analicé, no entendí lo que leí, ¿sí? Entonces una cosa es leer y otra cosa es analizar, entender y comprender. Seguimos. Bueno, yo en las diapositivas que le envié no está esta parte, ¿sí? Pero yo le incluí porque es una parte que vamos a hablar después, el siguiente punto, sobre los dioses griegos. Quizás alguien ha escuchado, ha leído algo de los dioses griegos, porque aquí ya nos vamos a meter un poquito más a lo que es ya una historia sobre los dioses. ¿No? Bueno, vamos a leer un Bueno, poquito. A ver, mucho, dígame, pero, dígame. o sea, sí fueron personas, como decir, fuera de lo normal, ¿no? Con poderes, como, o sea, Ya. por algo decían dioses, ¿no? Porque tenían poder, con seres humanos normales. Ya. Ustedes han escuchado actualmente en la India que dicen que tienen un dios. ¿Cuál será? ¿Alguien ha escuchado que, Ah, que hay un Buda, Dios? ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Por lo general en las religiones, en todas las religiones tenemos un Dios, ¿no? En la católica tenemos a Dios. Otra religión que me diga que tenga otro Dios, por ejemplo, como usted dice, es a Buda, otro Dios en la actualidad que nosotros mantengamos. Por ejemplo, en India sé que saben tal tenerle vez, alabá. no sé si, Alabá también, alabá. sí, por Ya. ejemplo, Ah, ¿Por qué será? En China en China le creen al dragón, le hacen fiesta también al dragón. Ya, ¿no es cierto? Y son dioses actuales No que sé si me tenemos, escuchas. ¿no? Sí, sí le escucho. Por ejemplo, en la India es la vaca, es considerado un animal sagrado y se le otorga un gran respeto y reverencia, ¿no? Esto se debe a varias razones. Vamos a escuchar un poquito de las razones. Por las que la vaca sagrada en la cultura hindú, asociación con la diosa, importancia en la agricultura, símbolo de la maternidad, asociación con el dios Krishna, ¿ya? En cambio, nosotros aquí, la vaca es nuestro alimento, nuestra comida, ¿no? Casi diario comemos la carne, pero en otros lugares no, es considerada un dios que no lo pueden comer ni sacrificarlo, ¿sí? Y es porque es por la agricultura, porque muchas veces es un símbolo de agricultura, de alimentos, de la tierra, ¿sí? Entonces es considerada la vaca como un dios. Por ejemplo, he escuchado aquí que en el Ecuador sabemos festejar el Inti Raymi, ¿no? Que es la fiesta del sol. ¿Por qué será que hacemos una fiesta del Inti Raymi? Para que haya mejores cosechas durante todo el año. Ya, ¿no es cierto? Por una parte es agradecimiento, ¿no? Que nosotros por ser Ecuador tenemos, como hablábamos en estudios sociales, tenemos agricultura, tenemos la pesca, la importación, la exportación. Entonces nosotros es el Inti Raymi, es agradecimiento a la tierra, al sol, ¿no? Que tenemos la agricultura. Ya, muy bien. Entonces para nosotros también es como un dios el sol,
que gracias al sol nosotros podemos tener estos alimentos, porque si no nosotros solamente tuviéramos solo agua, pues los alimentos no crecieran, o viceversa, si solo tuviéramos sol. Sigamos. Vamos a ver un poco más de los dioses de la antigüedad. Los dioses griegos son una serie de deidades que formaban parte de la religión y la mitología de la antigua Grecia. Estos dioses y diosas eran considerados como seres sobrenaturales con poderes y habilidades especiales, y se creía que intervenían en la vida de los humanos. Y en los eventos del mundo. Las características de los dioses griegos son estas. Antropomorfismo. Los dioses griegos eran representados con forma humana, pero con características y poderes sobrenaturales. Poderes y habilidades, cada dios y diosa tenía poderes y habilidades específicas como el control del clima, la guerra y la sabiduría. También teníamos lo que son personalidades y rasgos. Los dioses griegos tenían personalidades y rasgos bien definidos como la ira de Zeus, la astucia de Atenea, la belleza de Afrodita, entre otros. Teníamos relaciones y conflictos. Los dioses griegos tenían relaciones y conflictos entre sí, lo que daba lugar a historias y mitos interesantes. Uno de los principales dioses que teníamos en la antigua Grecia era Zeus, que era dios del cielo y el trueno, rey de los dioses. Poseidón, dios del mar y los terremotos. Hades, dios de inframundos y la muerte. ¿Sí? Les puse esta partecita de lo que son los dioses porque después ustedes van a tener esta siguiente actividad, que dice actividades que debe desarrollar el estudiante. ¿Qué es para ustedes un glosario o un vocabulario? A ver, esto sí nos daban en la escuelita, ¿no? Que decían, a ver, si no entiende algo, busquen el diccionario. ¿Qué es un glosario o diccionario? O vocabulario, perdón. ¿Dónde se ve palabras y el significado o donde se ve el significado de palabras que uno no se entiende? Muy bien, ¿no? Está bien. Cuando nosotros no entendemos una palabra, corremos al diccionario. Bueno, anteriormente el diccionario era físico, en un cuadernito con miles de palabras y su significado, pero ahora es más fácil ya en Google, en el celular o en la computadora, enseguidita, ¿no es cierto? Sale. Es para que nosotros tengamos más palabras en nuestro léxico al hablar. En este momento tenemos opropio, deshonra o vergüenza públicas, suplicio, lesión corporal o muerte impuesta con castigo, ¿sí? Dice aquí las actividades que ustedes van a tener que realizar, que vamos a tratar de realizarlas conmigo. Dice uno, realizo las siguientes actividades. Con ayuda de mi docente, compañeros y compañeras, descubro desde el contexto las palabras que no entiendo. Consulto en el diccionario si es necesario. B. Comento con mi clase acerca del lenguaje que usa en el texto Prometeo encadenado. ¿Es sencillo o complicado? ¿Por qué? Escribo mi respuesta y argumento. Y C. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Quién era Prometeo encadenado? Todas estas preguntas ustedes tienen que contestar en su cuaderno. Pero para ello tenemos un texto que está en la siguiente diapositiva, que es en la 12, ¿sí? Entonces vamos a leer. Si está la letra un poquito pequeña, vamos a leer para poder realizar las preguntas. Vamos a poner atención. A ver. A ver. Dice, dice actividades que debe desarrollar el estudiante. Lea el siguiente texto. Prometeo. Ay, ay, raza de la fecunda Tetis, hijas del océano, cuyo curso infatigable gira en torno de la vasta tierra. Miradme, contemplad las cadenas que me tienen clavado en el borde de este abrupto precipicio, en una guardia que nadie podría envidiar. El coro. Viéndote estoy, Prometeo, y una nube temerosa y cargado de lágrimas siento que empaña mis ojos cuando contemplo sobre esta roca tu cuerpo que se consume en la ignominia de estos férreos lazos. Nuevos dueños rigen el timón del Olimpo en nombre de nuevas leyes.
Zeus ejerce un poder sin límites y los que eran poderosos ayer se ven hoy derribados. Prometeo. Escuchad ahora lo que os quiero decir por más ultra bajo, ultrajado que me vea entre estas terribles cadenas. Llegará un día en que el Señor de los bienaventurados tendrá necesidad de mí si quisiera saber el nuevo designio que ha de despojarse de su centro y de sus honores. Ya, hasta esta partecita vamos a tratar de contestar las preguntas de la página número 11. Dice, a ver, van a anotar, ¿sí? ¿Quién era Prometeo encadenado? ¿Quién cree que era Prometeo encadenado? A ver. Aquí les puse nuevamente diapositiva. Escuchad ahora lo que os quiero decir. Por más ultrajado que me vea entre estas terribles cadenas, llegará un día en que el Señor de los bienaventurados tendrá necesidad de mí. Entonces, ¿quién era Prometeo? ¿O cómo estaba Prometeo? Prometeo es la persona que es todo lo que es inclinado, ¿Ya? por, Ya, por más entonces, atrajado que él se encontraba. ya. Entonces, a ver, anotemos por favor, ¿ya? Para que puedan responder y tener todos casi lo mismo, ¿ya? Prometeo era un titán, ¿no? Es como decir, es un dios que tenía un carácter fuerte y rebelde. Es un titán con carácter fuerte y rebelde. Ya, aquí sí se ve, ¿no es cierto? Una diapositiva blanca. Sí, ya, a ver. Yo voy a ir escribiéndolos para ir iguales. Ya veremos. No me deje escribir. A ver. No, no sé, pero no me deja escribir. Ya ni modo, no me dejo escribir. Ya. Bueno, Prometeo es un titán con carácter fuerte y rebelde. Ya, la siguiente pregunta, ¿qué más nos dice? ¿Qué hizo para que le encadenen? ¿Qué creen que hizo para que le encadenen? ¿Por qué lo encadenaron? A ver, vamos a poner, ¿por qué lo encadenaron a Prometeo? Fue encadenado por Zeus, por el dios Zeus, ¿no? Zeus con Z. Fue encadenado por el dios Zeus como castigo por delitos que había cometido. Fue, fue encadenado por Zeus como castigo por varios delitos que había cometido. ¿Ya? Pongamos ahí más abajito. Robó el fuego de los dioses. Prometeo robó el fuego de los dioses y los entregó a los humanos. Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Prometeo para que lo encadene? Robó el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos, ¿no? Esa es la respuesta de la siguiente pregunta. Ya dice aquí,
¿Cómo se sentía Prometeo según mi punto de vista? ¿Cómo se sentía? A ver, ¿se sentiría bien o mal? A ver, ¿cómo se sentía Prometeo según mi punto de vista? Les voy a leer esta partecita nuevamente de Prometeo. Prometeo, escuchad ahora lo que os quiero decir. Por más al trabajo,